Empezó el Lorecast. Los chismes y las historias del mundo del rol. Lorecast, el dulce sabor del chisme rolero. Exacto. O sea, si nosotros podemos ser como el suite del rol o el lavadero del rol, con eso me contento. Podemos hasta empezar a hablar de chismes actuales. No mentira. Porque después uno se mete en problemas con distintos creadores de contenido y demás. Con Matt Mercer, obviamente. Con Matt Mercer, sí, uno. Ok, ese es un chisme rolero muy específico y que no tiene nada que ver. ¿Cierto? Ok. Pero en Reddit hay como una tendencia ahora de la gente toda pues molestando pues en los foros de rol y eso, diciendo que ahora que Brian Lee Mulligan va a narrar pues la campaña 4 de Critical Role, están molestando con que Matt Mercer es un cuckold, es un cachón. Que va a estar en la cockchair. Que va a estar en la cockchair viendo a Brennan Lee Mulligan narrar todo feliz, ¿no? Pero es muy importante, es con la partida, es con la campaña, no con su esposa real, que es el chiste, ¿cierto? Entonces, ninguna mujer fue dañada en la grabación de estos memes. No tengo opiniones sobre eso. Así que hasta aquí llega ese chisme, pero me parece muy chistoso porque más es un discurso muy recurrente. Bueno, hasta la semana pasada que dijeron que van a jugar Dungeons y no Daggerheart. Y yo estalló todo. Y ahí la gente se puso como muy brava. Alguna gente, otra gente se puso muy feliz. Otra gente dijo como así hay más juegos que Calabozos y Dragones. Eso fue un poco de todo. El meme ustedes les pagan. Hay otros juegos. Hay otros juegos, es grande. Entonces sí, hay chismecitos por ese lado, pero no son hoy, son dentro de 22 años cuando hagamos la historia de Darrington Press. Mentira, si quieren, si dan, no sé, 20 likes y hacemos un pequeño segmento al comienzo de chismes actuales. Eso es una idea que vale la pena. Empecemos este capítulo fascinante. Oye, ¿cómo va el rol o los hobbies o ¿qué han hecho últimamente, muchachos? ¿Empiezo? Ok, listo. El hobbyismo, ¿cómo va por mi lado? Estuve visitando el hobby center local y me divertí mucho. Hay gentecita bacana. Hazles el plug. Bueno, entonces es Destiny Hobby Center. Está muy, muy bacano. Vi gente jugando, pues, juegos, pues, se me olvidó, TCGs. Principalmente vi gente jugando Yu-Gi-Oh! Y Magic. Uh-huh. Y estuve jugando ahí con Happy Cat y su pareja y oh, mi garganta. ¿Y quién ganó, tu garganta? eh, uh, con mi pareja también y con un amigo. No sé, la verdad, voy a hacer esa pregunta luego, si hace también parte como el staff del lugar, pero jugamos jueguitos de mesa, la pasamos bien y luego vi gente jugar Magic. ¿Y para cuándo tu primer deck de Magic? No va a pasar, yo no voy a Le dices a meterle. los de la tienda como, hey, yo nunca he jugado Magic. Normalmente las tiendas tienen como pequeñas barajas de cartas para regalarle a los nuevos e interesarlos. Sí. Como si la primera es gratis. La primera es gratis, exactamente. No, ya caí en el catnip rolero, no voy a caer en el catnip de los hobbies caros. No, marica, ya compré minis, sí, como ya que. Ya compraste Warhammer, te saltaste el hobby caro intermedio.
Sí, absolutamente. Y estuve mirando Warhammer ahí. También juegan Warhammer. Eso supe que juegan. Sí, 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 ahí es donde juega la comunidad Warmaze, ¿no? Si no estoy Oh, mal, si no estoy mal. O al menos hubo un evento de pintura que incluía a la comunidad de Warmaze, que es como una comunidad. Tu comunidad local de Warhammer es Warmaze. wow, gracias. Ahora lo sé. Y más allá de eso, ayer estuve en sesión cero de Draw Steel, hablando de cuarta edición. Entonces estoy muy feliz, ya quiero jugar, ya tengo mi personaje 10 de 10. Qué maravilla, Andy, buena cosa. Por el lado de Sco, ¿cómo va el hobbyismo? Bien, pues primero, felicidades, Andy, por no entrar en el vicio de Magic. Yo esta semana recaí en el vicio de Magic. Fue terrible. Fue terrible Pero porque recaíste cómo. me regalaron una baraja y 3 boosters, entonces ya no hay marcha atrás. ¿Qué No, baraja es? Fue una baraja de Commander, ¿verdad? sí, fue la baraja de los elfos de los Lorien. La Commander es Galadriel y está muy rota como buena baraja de elfos, está increíble. Estuve en un Limited, el Hobby Center de Chapi, y después de eso estuve en Draco. En Draco se está jugando mucho Magic, pues esto fue el viernes. Muchísima gente. Se está jugando mucho Magic, se está jugando mucho el juego de cartas de One Piece. O sea, también vi eso un montón. Sí, hay harto One Piece, ¿no? Yo ni siquiera sabía. Preguntas, ¿la comandante de esa baraja es Galadriel de los Lorien o Galadriel Luz de Valinor? O sea, ¿es azul verde o azul verde blanca? Azul verde. Ah, ok. Sí, el otro Commander posible es Gandalf, pero no es tan bueno, honestamente. O sea, creo que Galadriel tiene un poco más de sinergia con el resto de los elfos. Mm. Ujú, Y ujú, entonces ujú. sí, me metí into deep a ese hobby otra vez. Ya estoy revisando mis barajas nuevas. Ya estamos mandando a traer sleeves, cajas y counter y contadores. Entonces sí. Pero por otra parte, menos caóticamente expensive y rompe amistades. Mentiras, no, nos ha ido bien en ese sentido. Estuvimos jugando con ustedes Daggerheart y una vez más estuvo increíble. Me gusta mucho el flavor de Daggerheart, entonces ha sido bien parchado. Sí, yo imagino que para cuando la gente vea esto, va a haber un capítulo de Daggerheart en YouTube, el primero. Ok, para que lo Entonces, vean de una. Está buen plug, increíble. buen plug. 100% natural. Sí, Muy bien, muy bien. Por mi lado, yo definitivamente no estuve comprando singles de Magic en estos días. Es un vicio. He estado leyendo, pues obviamente Demon, que mañana, pasado mañana, vamos a hacer nuestra primera partidita de Demon ahí en stream. Y he estado leyendo Drostil. Tengo dos planes diferentes con Drostil. Uno, eh, llevarlo a Sofa, ¿no? Creo que va a directamente llevar la tumba de Liana a Sofa. La tumba de Liana es como la aventura famosa de Matt Colville, ¿sí? Eh, hay como todo un video sobre ella, entonces iban a jugar conmigo en Sofa. No vean el video sobre la tumba de Liana, aunque Andy seguramente ya jugó la tumba de Liana. No. ¿No? Ah, bueno. Gracias a Don Crick, ojalá no juegues la tumba de Liana con Don Crick tampoco. Dile a Don Crick, no puedes narrar esto. Dice que están jugando pero, una es, pero pirata es que lo que van a narrar obtendré. en Sofa, es lo que van a narrar en Sofa, no en stream. Y la segunda parte es que creo que después de Demon, la idea es coger Draw Steel. Sí. Draw Steel, si no lo saben, es como el Daggerheart cuarta edición. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? No es un statement tan loco. Ocurrió. Es el revival. Suena mejor. No, mire, hubo esta cosa loca con todo el drama de la OGL y de ahí salieron dos juegos súper poderosos, bueno, no, tres gigantes de los juegos de rol, gigantes, Candela Oscura. dijeron, no, dijeron como, ya no más. Y luego uno de ellos se retractó. Pero entonces salió primero Pathfinder, ¿cierto? Y dijeron como, no, miren, vamos a quitar todo lo que tiene que ver con la licencia LOGL, vamos a hacer la licencia ORC, es una licencia mucho más bacana, y
y simplemente vamos a quitar toda evidencia de que esto alguna vez fue un juego descendido de Dungeons de nuestro juego. Y salieron los de Darrington Press a decir, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio calabozos con juegos de azar y mujerzuelas, y entonces ese es Daggerheart, ¿cierto? Y es mucho más enfocado como en lo narrativo, como que la idea como la vendieron al menos es perfecto juego para si estás streameando una partida narrativa guiada por personajes, ¿sí? O sea, es como el juego pues así ideal para jugar Critical Role. Por eso es que van a seguir jugando Dungeons King. Y, y tenemos como el otro lado de la ecuación casi, que es MCDM, la compañía de Matt Colville, diciendo como, no, miren, yo voy a sacar mi propio juego de rol, muy inspirado en las cosas que me gustan, y las cosas que a él le gustan son cuarta edición. Pero entonces obviamente no tiene la complejidad de cuarta edición ni nada de esas cosas que supuestamente asustan. Y es muy enfocado como en ser cinemático y heroico y chévere. Ujú. Y como la gran cosa que hace es deshacerse del dado del no hacer nada, Uf, ¿cierto? sí, 10 de 10. Todas Eso. las acciones siempre tienen algún efecto. Puede ser un efecto tranqui, un efecto bueno, un efecto re bueno, ¿cierto? Pero nunca hay un turno en el que yo trato de atacar con mi espada, fallé, ni modo, siguiente, ¿no? Ese es como el corazón del asunto. Y tiene como una relación muy diferente como con la gestión de recursos. Esto no lo he entendido como del todo, pero ahí uno va generando los recursos entre más cosas chéveres hace en vez de irselos gastando. Entonces cada vez se pone más épico y más del putas. No, Sí. no es como primer turno, todos hicieron su cosa chévere y ahora... Ah, eh, sí, 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 claro. ayer justo estábamos hablando de eso con Don Creek, con gente que no han jugado, pues no había probado el beta con nosotros y que tampoco pues está tan familiarizada con más juegos de rol. Quizás han jugado uno o dos. Y estábamos diciendo, o bueno, Don Creek estaba diciendo que que este juego era más como... Puta, se me fue el punto. Empecé a decir todo y se me fue el punto de la mente. síguelo Edición. intentando, que yo esto lo Sí. edito. Em, sí, gracias. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Justo Lo lo de que los acabas de recursos decir. del turno. Estaba A mencionando los que los recursos, ya, recursos se van construyendo en ya, vez de irse listo. perdiendo. Entonces, que era muy diferente a Dungeons en que era tratar de ver como que duraba más si que aguantaba más si en los hit points de el enemigo versus nuestros recursos. Acá, conforme va pasando la pelea, te vas volviendo más poderoso porque vas, o sea, agarrando más recursos para usar tus maniobras y más cosas más fuertes. Entonces es bien, bien, bien bacano. Y con la sinergia entre los personajes se aprovecha mucho más eso, Sí, sobre que todo es ese como Dark Vision. esa es la gran cosa que me gusta de Cuarta y es como la gran cosa que esto recupera y es como hacemos combos, ¿sí? Y yo sé que mucha gente va a odiar la referencia y le van a quitar ganas de jugar, pero se siente un poco como llevar un comp adecuado al raid o al dungeon en WoW, ¿cierto? Es como vamos a armar los combos, las combinaciones de poderes bacanas, las interacciones chéveres, que algunas pueden ser como, uff, desde antes ya sabemos que esto es bueno y otras pueden surgir, no darnos cuentas en la pelea que situacionalmente nuestros dos poderes se combinan muy chévere. ¿Sí? Incluso está pensado desde los linajes, como hay cosas que no entendíamos, hay uno en específico, un tipo de personaje que es como un robot hecho como de, no sé, silicona, bueno, algo así, que tiene una habilidad que es que lo pueden mover fácilmente y nosotros como, eso no sería como malo, pero como no, puedes hacer un combo de, no sé, tener una furia como un bárbaro y que lance a este personaje y como recibe menos daño de caída, entonces le hace más daño al personaje si le da de cuerpo completo. O sea, es lanzar a Wolverine, marica, fue hermoso ese ejemplo, 10 de 10. Ya empezamos a pensar en combos así.
Y hablando de combos bacanos, ¿por qué no vamos a hablar de combos del arpeo? Uy, qué mal segue, no importa. Pero hablando de combos bacanos, hablemos del grupo del ARP. Antes que nada, muchachos, ¿alguno de ustedes ha hecho LARP? No. No. Bien. Hoy, para que lo sepan, vamos a continuar hablando de la historia de White Wolf, y uno de los puntos que Andy quería mencionar y que tiene el resto de sentido mencionar es juntarnos y discutir un poquito esta sociedad que tuvo varios nombres y fue demandada. Puta, aún no entiendo cómo decidimos, o sea, bueno, no, nosotros no. White Wolf fue como, Lorraine estaba on something. Vamos a demandar a todo el mundo, a nuestros Sí. fans específicamente. Sí, el meme de la junta, no, ¿cómo hacemos para que White Wolf vuelva a tener plata? Saquemos otra edición, hagamos una reimpresión de la primera, demandemos a los fans. Sí, está terrible esa vuelta. Súper problemático, lamentablemente. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, corría 1993. Esta gente estaba montada en el billete haciendo buenos libros, muy chéveres que la gente amaba, que estaba comprando. Ya es los 90, entonces ya Dungeons palidece en comparación a los juegos de White Wolf. La gente cree que Dungeons es como para niños, como que no sé muy bien quién juega eso. Si han visto nuestros capítulos sobre TSR, saben que TSR estaba en caída libre, que la plata no estaba entrando. Y White Wolf le apuesta a como, bueno, vamos a hacer la siguiente cosa, eh, como que es sacar un juego de rol live action, ¿cierto? Si nunca saben, nunca han visto, no tienen ni idea qué es el LARP. Un Los LARP es un juego envidio. en el que los jugadores interpretan físicamente, mayormente actuando, pero también, no sé, moviéndose por ahí y dependiendo del juego, incluso pegándose con props, ¿cierto? Ujú. En vez de ser descriptivo, ¿no? O sea, en vez de decir, no, mi personaje se rasga la barbilla y mira en la distancia antes de, no sé, chiflar y decirle a la camarera que por favor le traiga un vino. No, como que ellos están ahí en un lugar que, digamos, dentro del círculo mágico del juego es la taberna, seguramente un NPC o un jugador que es la tabernera, y entonces él va a voltearse a ella, se va a rascar la barbilla, mirar en la distancia y chiflar, y decir, oye, tabernera, dame un vino, ¿sí? Como que nos saltamos esa parte como en la que se separa mi cuerpo de las acciones del, eh, del personaje. Tanto así que hay gente que dice que esto es como teatro improvisacional un poco, ¿cierto? Eh, Involucra más disfraces, más como objetos, ¿no? O sea, puede ser como, mi vampiro tiene un bastón, entonces mando a hacer el bastón, o Sí, me robo el bastón de mi caracterización abuelito. tanto de la persona como de los espacios Ujú. es muy, muy, muy importante. Pues, y sí, como estar en la vibra, si vas a dar este paso de teatro de la mente a teatro de la mente Teatro de el ojo de la mente. eso, el ojo de la mente, es como importante. Y cuando estaba viendo el documental de White Wolf, yo dije, los Nosferatu son perfectos para eso, como si le voy a meter plata a esto, sí sería un Nosferatu. Y el man que se estaba caracterizando como tal, tuvo el mejor de todos, fue como Claro, súper 10 de lleno 10. de... Claro, muy dado al maquillaje. Claro que lo que muestran en ese documental, que por cierto, si no lo saben, estamos viendo un documental que se llama World of Darkness, el documental, y es mayormente un documental de vampiro Mm. / campaña de mercadeo, porque cuando lo hicieron iba a salir la quinta edición de vampiro, ¿no? Entonces es un poco como para recordar las viejas El hype. glorias, contar la historia desde las perspectivas de algunos eh, creativos involucrados en el tema, pero sobre todo hay mucho contenido que es desde los fans y sobre todo desde los fans que juegan LARP, ¿no? Ujú. Y está muy centrado en cómo estas personas, ¿sí? Como
como que adquieren estas nuevas identidades dentro del espacio del juego y las cosas bonitas y las experiencias bacanas que tienen. Em, Hay algunos creadores de contenido en YouTube, esos videos están por ahí, que dicen como, uff, mira, la verdad, yo siento que ese documental es como propaganda de la mala, como que los espacios del ARP tenían unos problemillas de acoso bien fuertes, y sí, había más mujeres, pero también eso causaba que las mujeres sufrieran acoso y que hubiera situaciones complicadas, no todas, no siempre, pero sí, o sea, ahí hay como un cierto grado ¿no? De mirar ahí todo a través de lentes de color rosa. Em, pero sí, adelante, Andy. Pues es que desde el momento en que dijeron como, uff, la cosa chimba de vampiro fue que empezó a traer mujeres al hobby y fue como... Sí, esa no es la cosa que diría alguien que juega en un grupo que es chill con que haya viejas, Sí. ¿cierto? Es la cosa que dice, uff, entró una chica a la tienda de Magic. Claro, ya no es así, ahora hay muchas chicas en la tienda de Magic y no pasa nada, ¿no? Pero hace, no sé, digamos, como 30. cuando jugué última vez, no, como hace unos 12, 13, 15 años incluso, que fue como la época en la que yo me la pasaba en tiendas de Magic, era como, wow, esa es la vieja que juega Magic. Jesus. Y era como, hola, ¿en qué podemos ayudarte? Así como la gente orbitando alrededor de ella, o de ellas, porque a veces traía una amiga, re incómodo. Y esto era 10 veces más cierto en las épocas de la librería francesa, ¿no? En las que pura y simplemente había una mujer en todo el hobby center sumando Dungeons, Vampiro y Werewolf y abajo juegos de cartas, ¿no? Y era también como esas mismas vibras súper feas. Menos mal, siento que gran parte de esas vibras se han superado. Hay todavía trabajo que hacer, pero ya no es una cosa como tan tenaz. Sí, no toda época pasada era mejor, gente. Casi ninguna, casi ninguna. La era vikinga, sí. ¿Para quiénes? Sí. Para el man que hizo la cosa de bautizarse 4 veces. Sí, ese man debió pasarle una chimba. Cuatro camisas y 4 espadas. No, hombre, ese man la tenía re clara. Pues 93 sacan sí. La Mascarada, así se llama el juego. La Mascarada. Luego toda esta línea de juegos recibió un nombre que era Teatro del Ojo de la Mente, Mind's Eye Theater, ¿cierto? A mí me dio mucha risa que ahí decían como que Reinhagen era muy bueno haciendo como ideas para cosas, pero cuando era hora de pasar esto a un producto con marketing y con todo, era como terrible, terrible. Y siento que eso se ve incluso en el documental, que él era como, sí, yo tenía esta idea buenísima, hice esto y se la dejé a los demás porque pues yo ya no sabía qué hacer. Pues un creativo de alto nivel, o sea, Sí. el man, incluso pues desde Ars Mágica, sí, o sea, su diseñador de sistemas era Jonathan Tweet, la persona que editaba todo eso era Lisa Stevens, ¿no? O sea, el man era como el man de las ideas a gran nivel. Y como le pasó a Dave Arneson, pues no era alguien que fuera bueno llevándolas al papel. Incluso este otro libro que estamos leyendo, Designers and Dragons, también dice lo mismo, ¿no? Es como este man era un terrible editor, era muy buen creativo, pero ya para hacer el libro no era tan bueno. Ya suéltalo, nosotros desarrollamos esto. Tú voy a pensar. Pero sí, incluso él quería un juego de la, o me acuerdo mal, o ya existía uno de Ars Magica. Creo que es muy posible que ya existiera. Pero la verdad no estoy del todo seguro en términos de fechas. Creo que no existía. Iba a existir, esa es la información que Sí. ya acabo de consultar. Iba a existir y fue cancelado. Entonces, pues sad. Sadly, sí. Ars Momento de Mágica. retomarlo. JP, dale. Uf, puta. O sea, sí, técnicamente de los tres soy la persona que una vez hizo LARP. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, como... Bueno,
Esa partida del ARP fue rara. Yo creo que fue las primeras, primeras sesiones del ARP de las que tengo conocimiento en territorio nacional, al menos. Em, Era además nacido de Dungeons, ¿cierto? Y lo jugamos en la librería francesa con este club de juegos de rol que existía ya en ese momento, que era OTAR, ¿no? La Orden Hierática del Tarrasque. Entonces algunas de las personas involucradas en OTAR eran como los NPCs y sí. Em, digamos como que el interés salió de dos lados. Este es el primer lugar en donde yo vi que había espadas de Fomi y que uno se daba putazos con las espadas de Fomi. Y por otro lado, uno de los chicos, o sea, como de pronto como la persona que estaba realmente corriendo el LARP, ¿cierto? Era alguien que hacía armaduras de cota de mallas y hacía, por ejemplo, bolsitas de dados como con su empaquecito de cota de mallas. Fernando. Entonces, Fernando Salamanca, correcto. Él ahora es, ¿no? El de la tienda del herrero y bueno, ahí tiene como sus eventos del ARP y como de cosas medievales. Como hemos crecido. Y digamos que entonces me dijeron, oiga, ¿quiere larpear? Y pues en ese momento yo tendría como unos 13 años, con suerte 14, pero lo dudo. Entonces pues no había tabú, no había autoconciencia todavía, no era como, ay no, qué oso. Nada de esas como reacciones que uno podría tener. Yo dije, bueno, vamos. Y luego debía haber tenido esa reacción porque hubo cosas que no eran estructuralmente muy buenas. Claro, ¿cómo jugamos rol en la librería francesa? Nos sentamos en una mesa. ¿Cómo la arpeamos? Afuera. Y resulta que una de las cosas importantes que hay que hacer, yo creo, para el LARP es delimitar un espacio, ¿no? Sí. Un espacio de juego. ¿Qué pasa cuando tu espacio de juego es algún lugar y tienes que ir a buscar la princesa? Pues tienes que preguntarle a la gente si la princesa está o no. Y otra cosa que no estaba claramente designada era quién era NPC y quién no era NPC. Entonces, primero dijimos como esto de pronto tiene cara de algo de oficialidad. Entonces nuestra primera ruta fue como entremos a la librería propiamente, ¿no? Nos salimos del Hobby Center y entramos a la librería, que en esa época eran separados, a como a preguntarle a las señoras. Y las señoras nos miraban con cara de esta gente nos va a comprar. Pero qué monda. Son niños raros. Y esto escaló a que luego mucha gente no sabrá qué es esto, pero antes de el gobierno distrital Petro existían los zorreros y eran personas que llevaban con su caballo sus carretillas en las que probablemente hacían algún tipo de oficio de reciclaje, ¿no? Y entonces uno de nuestro party paró al zorrero que estaba pasando por la 19, le preguntó que dónde estaba la princesa. El zorrero no estaba completamente en sus cabales, entonces sin saberlo se metió al LARP también y empezó como a contestarle al caballero que pues apenas tenía una espada de Fomi, pues dónde estaba la princesa, no, las instrucciones no eran las correctas, pero por ir a hablar con ese zorrero vimos como personas con armadura por allá en un parque al otro lado, entonces como, sí es para allá, yo no sé qué, ¿sí? Como el zorrero guió nuestro camino un poco sin el quererlo ser parte del juego. Silverio estaba basado en el zorrero. Silverio estaba basado exactamente en esa persona. Y su descendiente, quien posiblemente vean en el tercer episodio de Daggerheart. Pero volviendo al LARP, entonces nos fuimos para allá y ya era muy claro que nos teníamos como que el desenlace de esta aventura, que fue mayormente autogestionada porque no hubo casi presencia de NPCs. O sea, éramos como lead 3 personajes de fantasía andando por una ciudad buscando a la princesa. No, pues estuvo cool. Llegamos a donde estaban los malvados y pues nos iban a dar putazos. Y llegamos al segundo problema, como el LARP no fue anunciado días antes o semanas antes, sino esa mañana,
pues yo no tenía disfraz y había gente para la que no era tan importante tener disfraz, como el huevón con una espada y un escudo que le proporcionaron, claramente era un guerrero. Pero yo era el elfo, a mí no me podían atacar hasta que yo los atacara, pero yo no tenía orejitas ni mierda, o sea, tenía mi capucha de mi hoodie porque era un elfo mago, entonces era como místico y las orejitas por fuera, pero eso no era suficiente. No, pues a veces hacía así. De hecho, me tocó hacer así porque un bacán con un mandoble de Fomi empezó a perseguirme para darme putazos y yo, no, yo soy el elfo, todavía no me pueden atacar. Una nueva Y motivación pues para una digamos, como máquina que del ocurrió el tiempo. combate y no recuerdo la verdad el desenlace. La princesa era Tenía un alguien. hechizo como de bola de fuego o tal vez de misil mágico y eran un papelito arrugado. No era muy fácil apuntar con eso porque había viento en la calle, obviamente. Ay. Pero ese era mi único prop, mi hoodie y mi papelito arrugado de misil mágico. No. Tengo dos preguntas claves para este punto. La primera, ¿le podemos decir Lar Pablo? Lar Pablo está fuerte. Siento que no, más porque es ofensivo para todas las personas que sí Que hacen LARP. larpean. O sea, Y la segunda em, pregunta, ¿en algún momento sonó Kiss? no, tristemente no. Role Models no había salido y no hubo Kiss. En mi mente sí y en mi casa también, porque yo oigo Kiss como desde que tenía como 6 años. Y la cara de confusión de Andy es muy importante que sepas que hay una película de, ¿cómo se llama? Ant-Man. Paul Rodman. Son Ant-Man y Stifler y los obligan a hacer servicio social. Sí, Paul Rudd y whoever the fuck. Stifler, sí, Towards My Car. Stifler. Sí. Em, y por las pendejadas que hacen los ponen a hacer servicio social y su servicio social termina en acompañar muchachos a sus actividades y uno de los muchachos hace LARP, ¿cierto? Y eventualmente ellos desarrollan la nación de Kismayantia porque son, digamos, como fans de Kiss y bueno, es todo muy complejo. Gran peli, 10 de 10. Yo amo esa película, es lo mejor. Pasamos de la casa Craster a Kismayantia. Kismayantia. Kismayantia, sí. Bueno, primero estuvo Kismayantia. Antes que la casa Craster, sí, claro, Role Models es como el 2012. Ah, y pues obviamente el muchacho que la arpea es McLovin, ¿no? Eso es importante, Ok. eso es importante, sí. Creo que voy a añadirla a la lista. ¿Dónde Sí, se podrá ver? buenísima. O sea, yo la amé, la verdad, esa película me encanta. Ok, nice. Es muy absurda. Hay representaciones más buena onda del LARP, o sea, no todo es como cómico. Hay gente que aquí hace LARP, si no estoy mal. Pues en la taberna de Luga hacen LARP, ¿no? Tienen como un evento de LARP anual. Está Acero Negro, es la comunidad de LARP de Aruki ellos, si no estoy mal. Esto no es algo que yo domine realmente. Sí, no, pero como Daruk dio como una entrevista, hizo un especial con la gente de 20 en el que explicó más o menos como su experiencia con el LARP y como las diferentes escuelas del LARP. Ahí yo quedé como, wow, hay más de una escuela de LARP, ¿sí? Y aparentemente van a ser como una segunda parte porque estuvo muy bacano aprender porque de verdad siento que ninguno sabía bien del LARP. Chévere. Voy a ver si podemos poner como el link en algún Sí, lugar cuando como... esté editando esto. Es muy... No sé. Yo no soy un maestro de YouTube. Yo sé que yo puedo poner mis propios videos en Targetic. No sé si los videos de alguien más, pero si no, lo ponemos abajo para, para que esté en la descripción y puedan entrar a ver ese video de The Rain. Quiero contarles un par de cosas muy chéveres a los Patreons. Pero bueno, un pequeño excurso ahí en medio de este capítulo sobre
sobre Vampiro. Volvemos a no estar ahí con nuestros pequeños Patreons. Hola, Patreons. Chao, Patreons. O sea, Bueno, todo esto que acaba de pasar fue para Patreons. sí, fue ahí en la mitad, es en la mitad del capítulo. Ok, gente, si ustedes no saben de qué estamos hablando, pues este pequeño, hubo un buen segmento en donde estuvimos hablando de cosas que solo los Patreons van a ver, se los juro. Al menos si son colombianos o por lo menos latinoamericanos, este segmento los va a divertir y se van a sentir Uf, más sí. relacionados que muchos de los otros chismes que podríamos sacar aquí. Es cierto, es cierto. Sí, digamos que hablamos de un juego y de un estilo marcial, ambos con mucho color local. Poderoso. Bueno, ahora sí. Hay otro grupo Que acá definitivamente no somos nosotros. que yo no sé si es LARP, de nuevo, yo no comprendo dónde están los límites del LARP. No solo por falta de familiaridad con el LARP, sino también con falta de familiaridad de la comunidad que voy a mencionar, pero está Pendragon, yo no sé si ellos están Creo como en el que otro lado de la sí. ecuación y no es LARP, sino es más como reconstruccionismo medieval. Sí, Scott parece exacto. que los conoce mejor. Sí, Pendragon técnicamente cae dentro del reconstruccionismo medieval. Ellos, dentro de las cosas que practican HIMA, Historical European Martial Arts, pero es más desde el lado del reconstruccionismo. Hay una gente Wow. que en Medellín, o sea, es como tiene ambas, en donde hay una rama que hace, bueno, creo que ya se separaron. Escalda hace reconstruccionismo, mientras que Mil Espadas, sí me acuerdo que eso venía desde el 2008, 2009, y ellos siguen haciendo LARP allá en Medellín, por si tenemos oyentes en Medellín interesados en el LARP, en el LARP Wow. paisa. El LARP paisa. Fuerte. Si teníamos oyentes en Medellín, después de Ya eso los perdimos. ya no hay. Mis disculpas. Oigan, lo más cercano a algo así que me ha salido, y no sé si a ustedes también les sale, quizás no, en publicidad de Instagram, es gente que enseña como esgrima tradicional y no sé qué, no sé, es... Sí, hay un miembro de la comunidad de Scrollcast que hace o hacía como eso, como sistemas de pelea con espadas históricos. Sí. No FOMI, sino ir a darse pues puñal posiblemente sin filo. Pues. Absolutamente sin filo. Y las heridas son muy reales. Y está el otro lado también, que no, yo no sé cuál es el límite del LARP, como estas personas como de, es que no sé cómo se llama, de soft combat, ¿no? Pero Ujú. ellos Ya. como que hay al menos contacto, ¿no? Como con el LARP, porque creo que algunos de ellos hacen LARP, pero es como ya la gente que tiene como sus sistemas de pelea, sus juegos, yo creo que está bien llamarlos juegos, ¿no? Tienen reglas, alguien gana usualmente, Sí. Ah, sí, ¿no? como esto Hay de un Juggernaut. mundo luso. Eso estaba Jugger, pensando ese. Jugger. Sí, ese, Jugger o soft combat en general, que también es como vamos a entrenar hoy soft combat y sí, como que sí, tiene sus... generalmente los he visto en la Virgilio con Ujú. otros tipos de armas también. Ese me pareció interesante alguna vez. Y Sí. pensé, y luego dije, No, y siempre hay soft combat, por ejemplo, en Sofa, ¿no? ujú, Eh, sí. Sofa Combat. Sí, es solo de la región de Sofa. Si no es Sparkling LARP. se enredó mucho. Pero es Fue mejor puta. Uf. apuntar a la luna y no llegar y que digan que igual intentaste algo grande, ¿no? Eh, Ese soy yo. Así como el juego de Mind y Theater que lo intentó todo, pero que realmente en comparación con Vampiro la Máscara no lo logra tanto, pero se sigue como, o sea, se salieron más versiones, ¿no? claro, Ujú. y construyeron una comunidad bastante Ujú. sólida. A la La cual resolución demandar. Sí, la resolución, el sistema de resolución original de esos juegos, porque ustedes se preguntarán, bueno, o sea, todo tiene sentido cuando estamos en el bar, estamos charlando, pero eventualmente alguien va a tratar de usar un poder, va a tratar de morder a alguien, va a tratar de apuñalar a alguien. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? No es un, ¿cómo decirlo? Un estado de naturaleza en que la persona fuerte pues agarra los putazos a los demás y ganó. Sino que hay reglas, obviamente también hay como atributos de los personajes y hay sistemas de resolución. Al Ujú. principio, para enfrentar como atributos y toda esta cosa, el sistema de resolución era el viejo clásico
y a menudo intentado piedra, papel o tijera, ¿no? Ujú. Infalible. Eso me pareció chistoso, peculiar, interesante. Pero era a uno, o sea, el que ganara una y ya, o al mejor de tres. A ver, entonces, los... Bien. Sé que hay los test simples, parecen, aquí estoy mirando, pero no es la primera edición, no logré encontrar la primera edición, Sí, yo pero hay no como logré una encontrarla. versión relativamente más avanzada, pero no como en nuestra línea de tiempo, como el 98, que es Leyes de la Noche, ¿cierto? Y por si no lo saben ustedes dos y las personas de la comunidad que estén oyendo esto, en la biblioteca de Scrollcast está todo el Mindside Theater que pueden encontrar. Uf. Entonces de pronto ahora somos una comunidad de LARP de vampiro, no lo sé. Pues podemos proveerles los materiales para que ustedes empiecen su propia comunidad, Su viaje ajá, LARP, su sí. descubrimiento larpero y nos invitan si acaso. Sí, Em, Larpcast. El LARPcast. entonces pareciera que era piedra, papel o tijera simple y hay Ok. ciertos atributos que me permiten volverlo a intentar. ¿Listo? Em, eso es. Es como que tan bueno eres en piedra, papel o tijera. Eso estoy pensando, porque no tengo como retentiva de soy particularmente bueno o soy particularmente malo en piedra, papel o tijera, Ujú. no lo sé. Bueno, pues estamos a punto de descubrirlo porque la partida de Demon de Fallen va a ser LARP, no mentira. Eh, como Con LARP cámaras POV. con cámaras y en Roll20. No, y entonces, pues ustedes dirán como, vale, está muy claro quién ganó este lanzamiento, uno sacó piedra y otro sacó tijera, está muy claro quién ganó este lanzamiento, alguien sacó papel, alguien sacó tijera, alguien sacó papel, alguien sacó piedra, pero si empatábamos en el mismo símbolo, entonces ciertos atributos que tenía cada uno le sumaban a la tirada, dándole digamos, la victoria, el que tenía mayor ventaja en caso como de empate eh, mecánico. Hicieron una tirada que involucraba más de 2 personas. No sé, no he leído las reglas tan a profundidad y yo siento que estos son el tipo de cosas que hay que ver para creer. Ay, bueno, a propósito, hay una comunidad de LARP colombiana, había una comunidad de LARP de vampiro colombiana y hay una comunidad que actualmente también hace LARP que se nos pasó. La jaula del cuervo. Es Yo sé cierto. que ellos, no sé si estaban con esta comunidad que estoy a punto de mencionar, o si, digamos, también hacen LARP de vampiros. Yo sé que ellos han hecho LARP de vampiro. No sé si son sus propios sistemas o son estos. Tendrían que preguntarles a ellos. Um, pero fíjense que existía Bogotá by Night. Bogotá by Night se llama así, primero que todo porque los suplementos de los libros de vampiro que eran sobre una ciudad eran bla 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 by night. Ciudad de México Ujú. by night, Berlín by night, Chicago by night, el más famoso. Eh, ¿Puede creer que no hay Miami by Night? no, triste. Eso me parece triste. Florida, man. Es re triste, sí. Sí. Pues, pero Florida, sí, eso sí fue Florida muy Vampire. Florida Man ha hablado, ¿no? Uf, yo quiero Cali by Night, marica. Si existe Cali by Night, un vampiro caleño debe ser la cosa más chimba. Entonces, Quiero. Claro. Bogotá by Night primero fue como los narradores de Mundo Oscuro en Bogotá, algunos como coordinando para tener como un lore conjunto. Eh, ya que estamos empezando a jugar Mundo Oscuro, se darán cuenta de que, diga, o sea, así como que mi juego de Mage ocurre en la misma Bogotá que ocurre en mi juego de Demon, que ocurre en mi juego de Vampiro, ¿sí? Ujú. Pero no es en ningún lugar tan elaborado ni tan sofisticado como lo hacen, lo hicieron ellos. Y no sé si relacionados o, digamos, como naturalmente solo se podían llamar Bogotá by Night, nació Bogotá by Night, Teatro de la Mente, Vampiro, La Máscara. Y pues ellos hacían justamente eso, era como, hoy hay LARP, vamos a tal casa, eh, que está, digamos, como diseñada para el propósito de tener la sesión. Digamos, ahí estaban toda la noche, pues, roleando ser vampiros. Y estuve mirando su grupo de Facebook. eh, Ajá. y
pareciera que esta comunidad, o al menos como que el organizador de la comunidad, se trasladó a Ibagué. Ibagué Y by Night. Ibagué en Tinieblas se llama como la Ah, serie de jugadas, Nice. ¿cierto? Pero entonces, sí, o sea, Toca, esto pasó. toca organizar wow. una en el Castillo Marroquín. No, no le apunto a menos. Uf, eso sería como, yo creo que el sueño larpero, ¿no? Sí. Pero también carísimo, carísimo. ¿Cuánto cuesta un matrimonio ahí, por ejemplo? Venga, a ver, averiguamos ya mismo. No sé. Siento que si acaso lograremos un salón en el Tequendama y sigue Ah, siendo caro. En el... Ah, que ya me acordé de otra representación de el rol y del LARP en una serie y es en What We Do in the Shadows, en la serie a una chica que jugaba LARP de vampiro, la muerden los vampiros, porque pues era el único lugar donde conseguían vírgenes todavía. No, una qué representación un miserable. poco negativa, sí. Sí, y el poder, a ella la ignoraba todo el mundo, toda la comunidad del LARP la trataba muy mal y cuando obtiene sus poderes de vampiro, su habilidad como especial natural es hacerse invisible. Y fue un Ay, peor. pobre. Pero sí, acabo de recordar eso. Pero bueno, eventualmente nuestros compis de White Wolf sacaron como más suplementos, ¿no? Ujú. No solamente hay LARP de vampiro, en este Hay de momento, todo. de los libros así que tengo en mente, hay LARP de Changeling, ¿cierto? Ujú. Hay LARP de Edad Oscura. No, no hemos llegado a hablar de la Edad Oscura, de los Dark Ages, pero eventualmente hay toda una línea de juegos de White Wolf que Sí. son Edad Oscura. Y O sea, entonces, está Lost pues of es the como Night. el medieval. Los of the Night, que es uno de los suplementos de Vampiro, porque, Ujú. por ejemplo, Vampiro tiene Los of the Night, que es como jugar Vampiro normal. Los of Elysium, que es jugar vampiros, pero más antiguos, ¿cierto? Los del Este, que es jugar vampiros del Este. Eh, Está Los of the Hunt, que es para jugar cazadores. Em, está. Lost of the Wild, Lost of the Ascension, Ujú. Lost of the Reckoning, Lost of the Resurrection y Lost of the East también. Sí, o sea, hay momia, hay wraith, entonces hay Uf, un, hay un ¿cómo se poco de todo. juega el Love de Raid? Como, No tengo ni idea, pues Wow. debe ser muy raro, pero también debe ser el más fácil. ¿Saben por qué? ¿por qué? Conceptualmente debe ser el más fácil porque uno no interactúa con el mundo real en Wraith, a menos de que se esfuerce mucho o tenga como un poder específico que se lo permite. Entonces, Ujú. como que es de pronto el que más, no mentira, o de pronto es el más extraño, no sé, Es no que se me sé. hace muy raro ahí interpretar los dos personajes e influir en... Bueno, la sombra. Sí, yo no sé, tocaría mirar a ver si, digamos, retiene ese elemento, ¿no? Espero que sí, espero que sí. Como, Tengo como la joder el impresión de que puede personaje de ser un Daniel. poco, tengo la impresión de que fue un poco, de que puede ser un poco como era nuestra partida de Raid. Y es que nuestro narrador nos había dado a todos una máscara. Entonces, cuando teníamos la máscara puesta, era la sombra que representábamos hablando. Y cuando no, pues éramos Wow. nosotros, ¿no? Nice. Interesante, interesante. Pero sí, están todos esos, esa serie de libros o productos de Suplementos. Mindside Theater. Pero sí, hay unos que son como más. Bueno, sí, definitivamente el de vampiro es como el más popular. No he oído como de verdad comunidades de rol de momia, ¿sí? Del arpeo de momia. No, pues tampoco hay comunidades de rol de momia. Yo sé, o sea, tengo evidencia anecdótica de que un miembro de nuestra comunidad conoce gente que juega momia, ¿sí? Y como que ese es el juego que ellos juegan. Como Sko juega 3-5, ellos juegan momia.
Ok, tengo pregunta. Esta comunidad de LARP, de Mundo de Tinieblas, tenía una multiplicidad de nombres en el pasado y es porque los problemas legales con White Wolf les obligaron un par de veces a cambiarse el nombre. Wait, entonces hubo más de una demanda. No, yo creo que hubo una sola demanda y luego hubo haber aprendido su lección. Inicialmente esta comunidad era, ¿cómo es que se llamaban La ellos? camarilla, ¿no? La La Camarilla, camarilla. ¿no? La Camarilla, el fan club Camarilla, ¿cierto? Y a los de White Wolf les parecía una chimba, que verga que nuestro fan club sea la Camarilla. Todo el mundo estaba feliz. Eventualmente se volvieron el fan club oficial. eh, y resulta que eventualmente White Wolf licenció la palabra Camarilla. Y entonces era muy difícil tener ahí una gente que se hacía llamar la Camarilla para proteger su identidad marcaria, ¿no? Entonces fue como, amigos, se tienen que cambiar el nombre. No pasó, hubo demandas. En vez de intentar de alguna forma asimilarlos oficialmente, no. Sí, es que, marica, cóbrenles membresía. O sea, como los fan clubs de K-pop, como te cobro $5 o no sé qué mensual y te mando información oficial antes de que salga. No, los Stonks no fueron fuertes ahí. No, K-popizaron su fandom. Bueno, K-pop. el club de fans existió, digamos, como del 94-95, ¿cierto? Ahí como con cambios de dirección que de pronto cuentan o no cómo acabarse. En el 98 fue que el club de fans dijo como vamos a apropiarnos de la palabra camarilla y obviamente el juez le dio la razón a White Wolf y ya, entonces White Wolf eh, tomó digamos el liderazgo del club de fans como en el 2002 más o menos y digamos que todos los miembros, como toda la parte directiva renunció y volvieron a armar el club ya como otro grupo, ¿cierto? Y por muchos años este grupo no existió, ¿cierto? Hubo como 9 años más o menos, 8 años sin que hubiera como este grupo oficial, como con un nombre que tiene como esta rica historia de haber sido el fan club original. Pues Em, ellos fueron de los que dijeron, como incluso en el documental, como la segunda edición, o bueno, esta otra edición del juego no nos gustó tanto, entonces dejamos de jugar y no correcto, retomamos nada correcto. de el fan club Es- oficial. se quitaron el rímel, dejaron los colmillos ahí colgados, pero Colgaron los colmillos. Pero un evento para fans eventualmente, ¿cierto? O hubo históricamente un evento para fans un par de veces llamado el Grand Masquerade, ¿cierto? Y es el evento de fans de White Wolf, ¿cierto? Entonces en Grand Masquerade 2011 el club volvió a ser establecido, ¿cierto? Pero se nombraron Mind's Eye Society, ¿cierto? Por Mind's Eye Theater, obviamente. Se viene la demanda. Mentira. Sí, 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 el abogado de White Wolf. Así. No, porque en 2020 cortaron relaciones con White Wolf y ahora se llaman el Modern Enigma Society. Mes. Ajá. Está bien. Entonces ya no son como el grupo oficial, el grupo top, el grupo número uno, son eh, simplemente son un grupo que, que juega LARP de mundo oscuro, ¿cierto? Tienen un servidor de Discord como con 120 personas. No, Ah, mentira, no. 340 personas. Igual eso hace que haya servidores de rol colombianos más grandes que, como- sí, como que Nosotros. el legado sí parece haber sido como que esto no es un grupo muy grande, o ¿cierto? es porque son muy grandes ya y no usan Discord y usan otra cosa. También es muy posible que estas personas, al igual que Reinhagen y ellos, pues estén 40, 50, ¿cierto? Claro que la manera en que ellos se promocionan es cae al Discord para conocer gente y encontrar un juego cerca a ti, ¿no?
Em, Pero imagino que, Dice que se de siguen hecho, reuniendo en Dracomiconia. Dracomiconia. Y esta vaina sí es 100% gringa. O sea, em, tienen, tienen ahí, digamos, como que solo están distribuidos en Estados Unidos, ¿no? Pero es bastante bien organizado. Hay coordinadores regionales y como un narrador regional para cada una de las 5 regiones distintas, ¿no? La región central, la región oeste, la región Great Lakes, la región sureste y la región noreste de este club. O sea, más wow. sofisticado que cualquier eh, cosa que yo haya visto por esos lados, digamos acá. Pero pues tiene sentido porque estas son gente que probablemente lleva 30 años larpeando de corrido. Eso me lleva a una pregunta. Nosotros no hemos tratado este tema, pero en el LARP hay un máster, hay un director. Sí, yo no he visto cómo funciona, pero pues hay gente que escribe y diseña lo que va a pasar. Sí, es el tipo Sí, el evento. sí, como que hoy va a pasar esta cosa, sí, hoy el evento se trata de esto. Y hay internamente personas que no son jugadores y que sin embargo hacen parte de la ficción. Pues siento que eso vimos también cuando, pues en los premios Bélica, la taberna anunció más o menos cuál iba a ser una Ah, es verdad. temática de este El evento que ataque pasó de hace los poco. Noctus, que Eso. en la continuidad, según lo que puedo interpretar solo de esa conversación, es que en el año pasado en el evento se habían liberado o habían aparecido los Noctus y ahora iban a hacer algo. No sé cuál fue el desenlace de este evento, pero pues esa parecía ser como la Ujú. tónica general y las personas como de la taberna parecieron entender muy claramente de qué estaban hablando. O sea, Sí, tienen Sí. ahí su nosotros lore muy claro. Nice. Bueno, ya respondimos esa pregunta de sí, una sí. con el ejemplo local, entonces eso está bien. Ujú. Pero sí, quizás los larperos la tienen más clara que nosotros y sí se pueden organizar. Pero bueno, seguimos hacia adelante, tenemos juegos de cartas, ¿cierto? Tenemos LARP, tenemos un montón de suplementos y hay que seguir creciendo, porque como suele pasar en el boom de los noventas, no solo de la tecnología, sino de los cómics y el rol, hay que seguir, hay que más, hay que producir más, hay que sacar más, hay que hacer más cosas. Hay que venderle más cosas a los mismos huevones. También, y por eso es que hacemos el juego de rol de Street Fighter. Yo lo he jugado. Conozco a una persona que lo tiene. Eh, es raro. Ese yo creo que fue el primer juego franquiciado que me encontré en la vida, ¿cierto? Y es en ese momento, pues el Street Fighter de Storytelling Game, ahora hay otros, pues tenía mecánicas similares a, pues a las de Whiteboard, ¿no? Y como con su misma división de atributos físicos, mentales, sociales, ¿cierto? Eh, y pues tenían como pues como los poderes y eso, yo no lo recuerdo así como con mucha claridad, ¿cierto? Pero entonces pues se trataba como de ser como un artista marcial, ¿no? Del mundo de Street Fighter, que yo no sé, sobre todo cuando en ese momento solo habían salido como 3 o 4 juegos de Street Fighter y todos eran de Super Nintendo, que Y la tanto lore película. de Street Fighter había. La película es bien La, ochentera, ¿no? la película es también es del mismo año que salió el juego de roles, que esa es la vaina. Los dos salieron en 1994. Entonces, Wow. ni siquiera tenían, no cuando estaban escribiendo el libro, ni siquiera tenían a Raúl Julia haciendo su monólogo, ¿no? De que el día que No, Bison fue a la aldea de Chunlin fue el día más importante de su vida, pero pues para Bison fue martes, fue un ¿no? martes, Eh, sí. es como, no Yo sé, vengo no a sé, decir que yo no había jugado Street Fighter sino hasta hace como un mes. Nunca en la vida. what? What? Sí. ¿Eras Team Mortal Kombat? No, era Team King of Fighters. Ah, Equino Fighters.
Sí, de Kino. Yo era de Kino. Porque era la máquina que estaba en la tienda de mi tío. Entonces jugué como 97, 98, 99, 2000, 2001 y ya luego mi tío dejó de tener como la tienda. La vendió. Pero pues yo era como una moneda de 100, una moneda de 100. Ese fue mi Bellas primer épocas. vicio. Un pedacito de tequila. Me da un pedacito de queso. Pero no Eh, acabas de comer. tenaz, tenaz, tenaz. Yo sí era team. No, Mortal Kombat, aunque también jugué Street Fighter, alcancé a tener como ambos jueguitos. Pero claro, seguí mucho más por Mortal Kombat. Yo creo que he adquirido todos los Mortal Kombats no de Play 1. Más o menos es como Sí, la. sí, sí, exacto. Sí. Ese es como que nos. Claro, y hay un montón, pero igual. Me gusta el resto. Sí. Nosotros también, mis hermanos y con mis primos, le dimos parejo al Mortal Kombat 4 hasta más no poder. Hay juego de rol de Mortal Kombat. Ah, Sí, o tengo sea, ni miedo de siquiera los buscarlo y libros. descubrir que es un Es GURPS. PBTA. No, qué Bueno, Entiendo. difícil. Critical Role hizo una campañita corta basada en Mortal Kombat, ¿no? ¿Ah, sí? Ah. Sí, sí, sí. Pero creo que era muy tie-in a. Sí, como que nos pagaron para que gente fuera y jugara Mortal Kombat 1, que en esa época estaba saliendo. Porque Elite, o sea, es como eh, ahí se me olvida cómo se llama la esposa de Matt Mercer, pero estoy viendo aquí imágenes de ella disfrazada de Sindel y a Sam Riegel de, creo que es Johnny Cage, pues tiene gafas y se ve como un pene, entonces asumo que es Johnny Cage. No, Jean-Claude Van Damme. Sí, not quite. O sea, el giro absoluto es que ahora Johnny Cage tiene skin de Jean-Claude Van Damme, ¿no? Ja, o Eh, sea, ya fue full circle. Como... sí. Bueno, volviendo Sí, a lo que sí focus. se trata de este Focus. podcast y no, empezaron a sacar como otros juegos también, digamos, como de tercera parte, juegos más adultos, juegos por fuera de lo que era como el canon y la continuidad de Mundo de Tinieblas, ¿no? Entonces, el otro juego así como famoso de estatus medio legendario que sacaron es Human Occupied Landfill, ¿no? Eh, ¿Ese en qué eh, año fue? Hall, ese juego es del 94 también, aunque hay una segunda edición más reciente, ¿cierto? Pero Ah, ya lo entonces ese encontré, sí. juego es de creativos externos, ¿sí? Es de un diseñador que se llama Dirt Merchant Games. Y la parte productiva, la publicación como tal, la hicieron en Black Dog, ¿no? Que como les había contado, Black Dog es esta La rama adulta. empresa, la rama adulta que sacó todas las cosas más horribles de White Wolf, ¿cierto? Y las crónicas Giovanni, que son muy para adultos, el libro de Clan de los Baali, eh, ya vamos súper adelantados en esto como para que YouTube nos censure, pero el libro de Clan de los Baali, el primer excerpto como narrativo que tiene Ajá. es un curita que está culeando como con un pelado y por alguna razón el pelado tiene insectos dentro de sí mismo y los insectos entran por su pene y comienzan a consumirlo por dentro. ¿Qué? White Wolf. Te voy a sostener la mano cuando te pregunto esto. Guay. Sí, como, porque hijo de putas. Porque el Todo bien horror en casa. corporal y los insectos son temáticos de los Bali. Pues sí, pero ajá. Hay niveles de niveles. Sí, I don't know, Kelly, bro. pero I qué don't know. monda, no. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Uf. Bien, lo importante de Human Occupied Landfill es que es un juego de ciencia ficción adulto, ¿cierto? Como más hardcore. Entonces,
esa era como la razón de hacer una imprenta, pues, para adultos. Como que temían la posibilidad de que Hall como que manchara un poco la reputación de la editorial, ¿cierto? Pero también estaba este otro, ya me acordé, el libro este como del holocausto para Wraith. Uf. Ujú. Sí, Charnel Houses of Europe de Shoah. Ese salió ahí. Ese es un poco posterior, en el 97. Ujú, Ya existía Black Dog, pero sí, ese es uno sí. de los regalos extrañísimos que nos da esa editorial. Em, y ahí empezaron a publicar, sí, como entrarle más a la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Incluyendo este juego como de Trinity, ¿cierto? Eh, Exile, que era como el juego que Mark Renhagen estaba haciendo cuando se fue. Varias Temático. cosas ahí como pues que realmente no fueron tan exitosas. Sí, es que sí, no sé qué decir al respecto. Además que la descripción es como Dune, pero not really, pero sí, no sé. Pues No, estaban explorando el mercado, I guess. están explorando el mercado. Em, sí, le apostaron un poco más a la ciencia ficción. Entre otros, salió su juego de superhéroes, Aberrant, que es como superhéroes, pero dark, ¿no? Ok, sí, los primeros de Voice. Uy, no sé. Sí, puede ser. Creo que no tan pesado como The Voice, ¿cierto? Pero era también de esta línea de lo que llamaron el universo Trinity, Ok. ¿cierto? De hecho, estaba Que viendo que el universo Trinity antes se iba a llamar Ion, pero hubo problemas legales con Ion Flux y por eso se es, cambió el nombre. es correcto. Es Es correcto. Wow. correcto. Hay más chismecitos. Sí, no, Mm, pues la historia está completamente llena de demandas por cosas roleras. ya luego es cuando, después de todas estas publicaciones, llega las líneas chistosas, no sé, especiales, interesantes de... Es que, marica, todavía digo como, o sea, ahí es donde está Werewolf Salvaje Oeste y yo digo, Las líneas históricas. eso, Las líneas históricas. Que curiosita. fueron, esto es como un poco en medio de todo esto, después de Street Fighter, el juego de rol, pero antes de Aberrant, por ejemplo, Ok, que es sí, del sí, sí. 99. Claro, las líneas históricas de Mundo Oscuro al principio son Vampiro Edad Oscura, ¿cierto? Nice. Hombre Lobo, el Salvaje Oeste, y Mago, la Cruzada del Hechicero, ¿cierto? Esa Y nunca la había oído antes de como ver, o sea, hacer como todo este recuento de los libros. esa fue mi primera experiencia con Mage, ¿Y qué tal? que no fue raro porque la partida era como con 12 personas. Claro, Hijo. uno antes, cuando no tenía muchos amigos roleros, no existía, no sé, Discord, no existía ninguna comunidad que se reuniera virtualmente o que se organizara virtualmente. Uno que lo que hacía, uno escribía en Facebook a toda la gente que pudiera como red. Oiga, ¿quiere jugar rol? ¿Quiere jugar rol? ¿Quiere jugar rol? Y normalmente uno le decía a 10 personas y 3 decían que sí. Y entonces había una Ujú. partida. Y me pasó que 12 dijeron que sí. Nice. Entonces, por un breve momento en el tiempo, yo narraba una partida de Mage de Sorcerer's Crusade en la que pues, la primera sesión fueron todos y luego se partieron a la mitad, ¿cierto? En dos grupos diferentes. ¿Es Entonces era este con un grupo tu y luego experiencia era de otro. West Marches Mi primera experiencia, mágica? no sé si era West Marches, no fue intencionalmente un West Marches, no, pero además no lo era Lit. Un grupo unos días, otro grupo otros días. Ok, ¿Sí? ok. Igual la partida no duró mucho porque como muchas partidas en mi época universitaria, jugábamos 3 veces y moría porque, no sé, la gente hacía otra cosa. ¿Sí? Ujú. Mi época universitaria tuvo muchas partidas como que arrancaron en falso. Pero está bien, conocí muchísimos juegos por eso. Y Mage The Sorcerer's Crusade, y hablemos brevemente de estos juegos históricos, es
como es mago, y mago es, digamos, al menos el juego original, sobre como las batallas de mentes y de ideas sobre cómo debe ser la realidad, ¿cierto? Ujú. Y con una voluntad suficientemente fuerte y como un montón de cosas ahí, mecánicas súper complejísimas, podemos hacer magia a través de esto, pero resulta que está, digamos, también como lo que la mayoría de la humanidad cree que es verdad, ¿cierto? Y Ujú. esa suerte como de inconsciente colectivo nos golpea un poco, nos impide hacer magia, ¿verdad? O al menos tiene efectos terribles sobre nosotros a veces cuando hacemos magia muy, muy evidente, ¿sí? Como muy en contra de las reglas de la realidad. Pero además de eso, digamos, inconsciente colectivo es artificial y es originado por la tecnocracia. La tecnocracia es un montón de gente que dijo como, miren, sí hay magia, pero para el bien de la humanidad, la forma de la magia aceptada es la ciencia. Y la guerra mágica para poder tomar esa decisión la ganaron ellos. Y entonces lo que hay es como racionalismo y superciencia. Y la magia obviamente no existe, excepto que esta gente hace cosas súper prodigiosas con la tecnología, ¿no? Eh, y son enemigos de los magos magos, ¿cierto? Que son las tradiciones mágicas un poco, algunas, digamos que pueden ser sonadas por ahí, si hay como, no sé, magos de la Orden de Hermes, que por supuesto son importados directamente de Ars De Ars Mágica. Mágica. Ujú. Em, y entonces, Mago ¿Y la con eso no hubo Cruzada, problema legal? Como, no porque todo eso era de ellos. pues, O o sea, sea, sí. Ars Mágica era de Reinhagen Es cierto, y es Mago cierto. era de Reinhagen. Bueno, no, él no hizo directamente Mago, pero digamos, la primera persona en armar ese mierdero creativo fue Mark Reinhagen, porque él cogió la familia Tremere de Ars Mágica y los volvió Ujú, sí. vampiros. Ujú. Y de todas maneras, la propiedad intelectual de Ars Estaba su Mágica y todo eso nombre. era de White Wolf. O sea, los Sí. derechos, O sea, no bueno, quedó. hay una cosa que son los derechos morales, ¿cierto? Y yo no puedo alienar, digamos, al autor de haber sido, por ejemplo, la persona que escribió esto, ¿sí? Eh, Puedes intentarlo como con Dave Santero. sí, claro, podemos como tratar de borrar su nombre, sí, pero él Sí. siempre va a haber sido uno de los creadores Ajá, de Calabozos y Dragones, Dave totalmente. ¿cierto? Washing. Pero otra cosa son los derechos patrimoniales y es que a mí me den plata por haber creado esta cosa, que yo pueda coger esta cosa y decirle a alguien más, haz versiones de esta cosa y cobras dinero y me pagas una comisión, ¿cierto? Sí, puedes transformar o no esta obra. Sí, hay como dos El... grupos de derechos y todos los derechos patrimoniales son de White Wolf Ok. en este caso. Entonces, pues, y digamos como que sí, la propiedad intelectual es de Mark Reinhagen, pero digamos que White Wolf puede tomar decisiones de cómo se usa. Si ellos quieren hacer un, un labubu de tema mago, pueden hacer un labubu de tema mago, como pueden hacer un labubu de tema Ars Magica. No sé cómo funcionan los labubu, me enteré de los labubu hace como un mes, ¡Oh porque my God! me salió una de esas preguntas raras de meme chistoso, como que supuestamente las novias les hacen a los novios, que es como, oye ¿Me amor, ¿tú me seguirías amando? amarías si yo me convirtiera en un laúd verde? Y me tocó investigar qué eran los laúd y sigo sin entender muy bien qué son. Pero, ¿cuál fue la respuesta a esa pregunta? Pues ¿Te Paula me gustan dijo que los sí, lobos? todas esas preguntas absurdas como, oye, ¿tú me amarías si mañana me convirtiera en un pánico así? Yo hoy se las hago a mi pareja, ¿cierto? Eh, Y pues hasta ahora me ha dicho que sí. Claro que me dijo que si yo fuera un pancito, me comería, es decir, me mataría. Y eso fue parte de una pelea muy complicada. Ay, oigan, les voy a contar algo que tiene que ver con panes. Esto puede ser para Patreon, no mentira. Es que hoy hay una panadería cerca a mi casa y pues siempre huele muy rico cuando voy a llevar a mi perro al jardín. Entonces dije, quiero probar el pan de allá. Y me preguntaron cuántos panes quería y yo dije 5 y me dieron 5.000 de pan y pues como ya me habían dado ñapa, me dio pena aclarar que
eran 5 panes Cinco y no panes. 5.000 de pan, entonces tengo 5.000 de pan allá en la cocina. Pero bueno, volviendo a Mago, la cruzada de los magos, entonces, la cruzada de los hechiceros, ocurre, es justo en los albores del Renacimiento, cuando la Ok, tecnocracia se está formando y todas estas mentes están comenzando como a desarrollar la ciencia, ¿sí? Y por otro lado, digamos, como que el conflicto es con los magos, por así decirlo. la Es que todos tecnocracia son está magos, pero vieja, unos sí son wow. magos y otros no son magos. La tecnocracia nace en el Renacimiento, nace con el racionalismo, ¿sí? No, Con la ilustración. interesante. ¿Sí? ¿Y desde ahí empezaste a estudiar la tecnocracia, Juan Pablo? ¿O fue después? Yo no sé nada sobre la tecnocracia. Yo juego mago el despertar. Por cierto, deberían ver Mago El Despertar, nuestra campaña de Nuestra Patreons. campañita de Está Patreons. muy buena. Es Hay correcto. muchos malas tiradas. O muy Si, buenas. Como, si quieren ver a 5 personas fallar 20 tiradas de paradoja en media hora, esta es Sorpresa, no fui yo. solo Andy, no, Andy Don Creek no. wow. Este domingo se sube a Patreon. Sí, ahí Al tienes. mismo tiempo que esto, de hecho, entonces, no sé. No Salten sé de si una estoy haciendo inmediata. publicidad o no. Depende a qué horas lo vean, I guess. Exacto. Se pensaba hacer también líneas históricas para Raid y para Changeling, ¿cierto? La de Raid eventualmente vio la luz del día, que fue Raid La Gran Guerra, que es, digamos, situado durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uf, qué denso. Qué mano de gente muerta. Y se suponía que iba a haber una de Changeling hippie, obviamente. Ok. Hadas en el verano del amor, Hadas en los 60. Esa sí no ocurrió nunca, si no estoy equivocado, ¿no? Yo iba a decir, que claro, ¿no? Hadas en la época de Shakespeare, tiene todo el sentido. El verano del amor. Ah, verga. No. Hagan lo que se les dé la O pinche sea, gana. eso, pero además eso tiene cero el sentido. Tiene sentido es porque Neil Gaiman ya escribió ese cómic. Pero, pero eventualmente sí hay hadas. Bueno, o sea, eventualmente estas líneas históricas se expanden, sobre todo Edad Oscura. O sea, fue como muy. Esto tiene sentido. Entonces hay Dark Ages Fey, en donde juegas una hada en Dark Ages. No, hay Dark Ages Mage, hay Dark Ages Werewolf, hay Dark Ages Inquisidores, ¿cierto? Ujú. O sea, es difícil explicar qué tantos juegos y subjuegos hay sin que literalmente esto sea como una lista de, miren, y está este juego, 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 ¿cierto? Sí. Por la manera tan Supuestamente, particular que tenían de publicar, o sea, bombardear todo. Pero bombardear. además, es un rango de tiempo bastante grande, ¿no? Si uno piensa Dark Ages, es como, sí, medioevo, pero con todo lo que eso implica, porque, por ejemplo, hay algunos que empiezan en el 800. Ujú. Creo que el main focus es alrededor del 1200, si no estoy mal. Ujú. Por ahí luego está el otro de la campaña en España, el de Iberia by Night, o creo que solo se llama Iberia. Em, y luego, Claro, o sea, hay, hay, rango. hay, hay 3 ediciones, por ejemplo, de Dark Ages Vampire, ¿cierto? La primera Vampiro, Edad Oscura, es en 1197. Luego está Dark Ages Vampire, ahora sí, en 1230. Y luego está Dark Ages de 20 aniversario, que es en 1242, ¿sí? O Nosotros sea, jugamos como esa última, ¿no? jugamos la última, es correcto. Y sí, claro, esto pasa con todo. No hemos hablado todavía del metaplot, ¿cierto? De Vampiro y todas estas cosas. Y creo que el final de White Wolf y como todas las empresas que hubo, viendo el tiempo que ya hemos ganado, muy posiblemente va a ser para una tercera entrega sobre la historia de White Wolf y nos enfocamos como en el medioevo de White Wolf.
cuando acaban estas líneas, que es hacia los 2000, digamos que ese también pues, son como un montón de libros y cosas, pero lo importante es que el tiempo va avanzando, o sea, el tiempo en Vampiro, el tiempo en Werewolf, va avanzando históricamente a través de distintas publicaciones que ellos hacen para llevarlo desde un comienzo, como comienzos de los 90, hasta un final que es alrededor del 2002, ¿cierto? Entonces, algo que por ejemplo pasa es que sí, en Chicago de noche alguien muere y cambia el statu quo político, ¿sí? Y eso se refleja en otros lados, ¿sí? En tal libro, finalmente, tal ciudad traiciona al Sabbat y se vuelve camarilla. Y pues sí, eso como que impacta el lore y entonces en los libros subsiguientes hay que mantener eso eh, como ordenado. Es bien interesante, ¿no? Como esta idea de que no solo hay una trama que es mi aventura, sino hay como una trama que tenemos por encima que se va moviendo y va afectando la narrativa. Y si yo soy alguien como que quiere estar al día con esa metanarrativa, pues mi campaña personal va a ser impactada y no sabemos si eso es bueno o es malo. Claro, sí puede tener nada que ver. Es como, bueno, chicos, nos toca dejar de seguir la campaña global porque nosotros vamos muy lejos de eso. Disparamos lejos para Marica, poder ¿Cómo has terminar. manejado eso tú que has dirigido, pues, Mundo Oscuro en diferentes, o pero yo sea, nunca he épocas? dirigido Mundo Oscuro, o sea, yo nunca dirigí Mundo Oscuro. La primera vez que yo dirigí Mundo Oscuro ya se había acabado el mundo, ¿sí? O sea, a mí nunca me tocó Ok. vivir la metatrama Ok, desarrollándose, ¿sí? ok, ok, ok. Porque es que el mundo se acabó en el 2002. O sea, tal vez yo alcancé a jugar un De poquito de acuerdo. Vampire, ¿cierto? Ajá, sí. Antes de que... Pero ni siquiera sabía que existían los otros juegos, ni la metatrama, ni tenía acceso a ningún libro que no fuera el de Vampire. Bien, pero volvamos para ir cerrando el mundo de Jesus. tinieblas. Toda esta sacadera de juegos implicó la quiebra, ¿no? Básicamente, eh, hay varias cositas pasando en este momento. Digamos que la economía gringa hacia finales de los 90 no está tan bien. Por el boom del .com, ¿cierto? De la burbuja del .com, por otras cosas, digamos que me cuesta explicar y tampoco pues se trata de eso el podcast. Sí, esto no Eh, es geopolítica ni economía. mm, De la salsa. También comienza a verse la muerte como de la primera pequeña muerte como de los medios impresos, ¿cierto? La manera en la que se distribuyen los libros comienza a cambiar, empiezan a aparecer las super mega librerías y las librerías y tiendas de hobbies y los pequeños negocios donde se consiguen libros comienzan a morir. Al tiempo que esto, y por un momento muy exitosamente, Steve Weik vuelve, el hermano de Stuart Weik, y digamos como que encabeza la compañía, ¿cierto? Sí, porque Y tiene porque ahora su trabaja un par título. de años en administración de empresas y Sí. ya la tiene clara. Y tienen, digamos, como este cambio de roles. Ya Stuart deja de ser como el Godínez, ¿no? Y se Ajá. vuelve, digamos, alguien como ya como con capacidades creativas y comienza una línea de ficción, ¿no? La línea de ficción de White Wolf comienza como con unos cuenticos de Werewolf, ¿cierto? Que no son muy buenos, como con contenidos que mencionamos la vez pasada, como el libro de Nod, que es bien bueno y bien interesante, Ficción, por cierto. y ficción. Y eventualmente ponen, digamos, ya a hacer, digamos, algunas otras compilaciones de cuentos. Una muy famosa es Dark Destiny, que tiene un montón de escritores súper famosos. Harlan Ellison y Robert Bloch son dos de ellos. Harlan Ellison, famoso escritor como de ciencia ficción, ¿cierto? Creo que su pieza más famosa es un cuento que es No tengo boca, pero debo gritar. Es bien horrendo. Sí, 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 me Eh, suena.
Y Robert Bloch, si no estoy mal, es el que escribió Psycho, ¿no? El libro de Psycho. Y pues escribía también como este mismo tipo de ficción extraña, claro, él siendo muy joven, al estilo Lovecraft, ¿no? O sea, como el horror cósmico y la cosa. Él era como sí, como el protegido, tal vez, de Lovecraft, el mentoreado por Lovecraft. Entonces, pues es sí, como alguien de relativa fama eh, en ese momento. Um, y pues también hay un montón como de novelas, ¿no? Como de vampiro, Ujú. novelas de hombre lobo, novelas de mage, novelas de demon, incluso alcanza a ver. Eh, que ven crecimiento, pero pues eventualmente todo esto de la ficción basada en juegos de rol se desploma. Y también hicieron como una línea como de reimpresiones de narrativas de, de narrativa fantástica. Yo creo que, digamos, es el responsable de que, por ejemplo, acá la gente sepa quién es Elric, ¿sí? Y Ujú. es que, digamos, reimprimieron, ¿no? Como todos los cuentos ahí, como o, pues la narrativa de Elric, ¿cierto? También imprimieron cosas de Fafhrd y el Grey Mouser, que si recuerdan hace mucho tiempo cuando empezó este podcast, comentábamos que era como la inspiración inicial de narrativa de Gary Gygax, que irían a integrar lo que eventualmente se conoce como el apéndice N, ¿no? Como esa lista de libros chéveres que Ujú. a Gygax le gustaban y que él había fusilado o usado como inspiración para escribir Potato, eh, potaro. Calabozos y Dragones. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Roba como un artista. Sí, Sí, al sí, sí. estilo Tarantino. Tarantino tiene una cita ahí súper interesante sobre robar. ¿Qué más pasa en estos añitos antes de los 2000 y antes de que le demos la despedida a esta compañía? Em, bueno, salen los libros raros, ¿no? Como Kindred of the East, lo mencionamos en la parte del ARP, pero no habíamos dicho. Hay un libro ultra racista y ultra controversial, que es la primera versión como de los vampiros, pero asiáticos. Es racista de la manera más inocente, tal vez, que es como orientalista, ¿no? Como, Mm. Ujú. uff, qué grande y genial es el Oriente y qué brillantes son todos y qué místicos son todos y qué interesantes. Sí, no es racista al estilo mundo oscuro gitanos, No es digamos. racista como ya había sido racista y como les prometo que volverá a ser racista la White Exacto. Wolf. Sí, decidieron cómo vamos a explorar un nuevo flavor de racismo. Ujú. Ujú. Este es cultural appreciation y Sí, no appropriation. Sí, sí. correcto. ¿Qué más cosas salieron, digamos así, de interés? Pues muchos más juegos no tan populares. De pronto de como esa siguiente línea de juegos, el más famoso es Hunter. Empezaron a hacer como años temáticos y el primer año temático, que fue el 95, era como estoy inspiradísimo en una expansión de vampiro, un librito extra vampiro que era Hunter's Hunted, ¿no? Como sobre un grupo de cazadores cazando a los vampiros. Entonces dijeron, ¿qué tal si hacemos ese concepto, pero para todas las líneas de juego de los 5 grandes, ¿no? Entonces está el libro de hombres lobos siendo casados, el libro de hadas siendo casadas, el libro de fantasmas siendo casadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente dijeron, ¿saben qué? Saquemos Hunter, la venganza, que es ya como, bueno, listo, no, hay cazadores. Y cazadores es nuestro siguiente tipo de criatura que uno puede ser en el libro. Y son humanos normales y llega un ángel y les dice como, parce, hay maldad, hay cosas sobrenaturales y es hora de hacer algo al respecto. ¿Sí? Hay otras versiones de Hunter, por ejemplo, Hunter quinta edición es así, en la que uno no es un elegido de lo sobrenatural, uno simplemente es como un bacán teórico de la conspiración que decide hacer algo al respecto de los reptilianos. Es Eh, Redditor, marica. exactamente. No, En cada todo vez más este, real. en todo este revuelo, Wraith es la primera víctima. Wraith es el primer juego en abiertamente morir. No completan como todos los
splats programados, sino que dicen, bueno, matamos Wraith de la Gran Guerra, ¿cierto? Y solo sacan creo que un libro o dos. Y luego sacan Finales del Imperio, que es, bueno, y se acaba la línea principal de Wraith también. Chao, chao. Y comienza a aparecer entre estos años temáticos, ya esto haciendo para el 2000, el año de las revelaciones, que comienza a ser el año que empieza a plantar las semillitas del fin del mundo, ¿no? Este primer ciclo de juegos acaba como en el 2003 o 2004. 2000. Ay, creí que 2002. Pero 2002 es cuando salen más jueguitos, o sea, cuando sale Victorian. Sí, continúan saliendo vainas. Los últimos de los libros históricos. Sí, por allá Vampiro Victoriano, Inquisidor, todos esos es como entre 2002 y 2004. Sí, 2004 es como el punto que ya... También, como hacen muchas empresas de juegos de rol, en el 98 hay otra edición que son las ediciones revisadas. Entonces volvimos a sacar los 5 libros, ¿cierto? La edición revisada es la que más gente jugó acá, muy probablemente, sobre todo de Vampiro. Y han sacado para este punto Momia. Momia no es Imhotep necesariamente. ¿Qué vibes tiene Momia para alguien? Los vibes de Momia son como los únicos sobrenaturales, como buena onda, por así decirlo. Como de alguna u otra manera son más como buenos, siento yo, en su mayoría. Conozco muy poco sobre Momia, la verdad. Pero claro, son gente que ha sido preservada ritualmente. Pueden resucitar cuantas veces quieran, pero existen para servir es como las fuerzas del equilibrio, ¿sí? O para, digamos, ya hacer lo que sus dioses dicen, porque en esta super duper mezcolanza de mitologías y cosas, pues, ¿me entienden? Caín es real, pero Set también es real, e Isis y Horus. Odín también. Es como... Pero es un vampiro. Sí, sorry. No les tocó tanta gloria. Sí, Odín es un gangrel. Esto sale en uno de los complementos de Dark Ages que se llama Wolves of the Sea, que es para hacer una campaña de temática. Ese te lo has mencionado, sí, es cierto, pero no sabía el detalle específico de Odín. Iba a decir que sí, los dioses eran algo así como, ¿cómo es que se llama? La serie esta de Disney, ¿cómo se llama? Puta, se me olvidó el personaje. Percy Jackson. No, de Marvel. Como Cosito Knight, Moon Knight. Sí, Moon Knight, sí, como lo manejan en la serie. Como... Random Bullshit Go. No lo sé, no conozco Mommy lo suficiente. Mommy es de esos juegos que no he explorado. Sí les puedo decir que no todas las momias son egiptas, como que no sé si se hacen suplementos o como eso que uno mira en la parte de atrás del libro y hay más cosas como un apéndice. Pero en estas primeras sesiones de Mommy también hay líneas de momias suramericanas, los Capacocho. Y los Butián chinos. Hayan las momias de Boyacá, marica, ya. La momia de la papa o algo así. Puedo decir esto porque soy boyacense. Pues como de ascendencia boyacense. Es tu cultura. Es mi gente, sí. No. El altiplano. No, imagínense jugar Momia el Underground, o sea, el juego de White Wolf sobre ser metalero colombiano. Uy, marica, neurosis es de casposos. Y así. ¿Qué va, Macu? Es el único que ha hecho metal bueno en este país. Es que yo odio a esa rata de Oñoro. Bueno, ya. Uf, los personajes consumieron. Sí, muy rápidamente. Muy voluntaria y muy rápidamente nos lanzamos al personaje, además. Sí. Y yo quedé así. Si quieren financiar nuestro juego,
Momia, el Underground, ya saben, Vampiro a la únanse perrateada. a Patreon. ¿Qué dijiste? Vampiro a la perrateada. Ush. Creo que Mejor no hubiera ese pregunta. comentario solo lo pueden hacer las vampirobas. Las crepusculonas. ¿Quién más? Y nos falta un juego rarísimo, Orpheus. Sí, De es toda esta. otro como... Sí, Orpheus sí que es extraño. Es como un juego en el cual te recluta una compañía llamada el Grupo Orpheus. eh, y digamos como que, no sé, son gente que se puede proyectar astralmente. Y uno es como una suerte de cazafantasmas, pero que también se alía con los fantasmas. ¿Cierto? Como que hay fantasmas que trabajan para Orpheus. Em, Ok. es rarísimo, es rarísimo. Me encanta además la mezcla como obviamente como es una compañía, es como esta parte mística de la proyección astral, pero también como es una compañía y medio le metemos el asunto tecno, las proyecciones astrales en Orpheus se hacen ya sea a través de la meditación o a través de las cryonics, ¿no? Como alguien congelado criogénicamente. ¿Es este el precursor de Triangle Agency? Lo sabremos, No lo lo sé. descubriremos. Mentiras, no sé si quiero. No, el pitch de Orpheus no me suena para nada. En cambio, Triangle Agency, Primero juego Momia. Em, Momia de Underground. Pero, Momia. pero, pero quiero que sepan que hay un tipo de personajes en Orpheus que se llaman los Orphan Grinders. ¿Qué? ¿Por qué? Introducidos en el libro que se llama The Orphan Grinders, son fantasmas who gave in to the dark side and then came back. They can see the abilities of dark ghosts or specters. Pero no hay huérfanos Orphans. siendo Sí, no. grindeados, literal. Sí, no. Menos problemático de lo que uno habría pensado. Lo siento, Sí, White ok. Knight, es tu culpa. Solo es un nombre muy particular y no hay ningún huérfano fue herido en la creación de este juego. Ujú, ujú. Mm, Listo. Buenísimo. sí. Y bueno, lo último que pasa como con esta primera línea de juegos es algo que ya habíamos sido mencionado, que dijimos la vez pasada. Eventualmente hay un montón de suplementos sobre acabarse, primero sobre profecías del fin del mundo, ¿cierto? Y luego sobre propiamente acabarse el mundo. Y la línea llega a su cierre, llega a un final elegante en el cual, digamos, hay un suplemento que se trata pues de cuáles son los finales posibles para el mundo de tinieblas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los vampiros? ¿Qué va a pasar con los magos? ¿Qué va a pasar con los demonios? Todo eso. Que se llama, esa línea se llama como que el tiempo del juicio, ¿cierto? Y es toda una línea de libros entre 2003 y 2004. ¿Sí? Los del 2003 son como los de las señales apocalípticas y ya en 2004 salen Gehenna, Apocalipsis, Ascensión y que son los que se tratan del final de los vampiros, el final de los hombres lobos, el final de los magos y World of Darkness, Tiempo del Juicio, que es como todos los demás. No te voy a imprimir un librito a ti solo. Pues es que imagínese para los vampiros asiáticos que vamos a hacerles todo Ellos un no libro. se extinguen porque son muy geniales. Es Exactamente. posible que ese sea en efecto un final posible de ellos, no lo sé. Y también sale la versión para Mindside Theater, Leyes del Juicio, ¿no? Entonces para jugar el fin del mundo oscuro, pero LARP, ¿no? Y ya el próximo capítulo de este podcast hablaremos de los suicidios masivos que trajo esto. Uf, No, mentiras, eso no es espero que verdad, sean pero... suicidios masivos de vampiro y no como cuando se acabó Ex Japan. ¡Marija! ¡Juan Pablo! ¿Qué? Qué gonorrea. Pero No. volvieron, luego bajo Ex Japan volvió, salvo el man que se murió, pero
menos de que sentido. sea una momia. Ese sí era ¿Cuál fue el que se murió? ¿Toki? Como, Eh, no es Hide, porque Hide. él es como el verdadero músico y siguió haciendo música. ¿Taiji? No Puta, lo sé. es mi momento. Siempre estuve preparada para esta pregunta y ahora todo se ha olvidado. Heath. Sí, 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 sí. Heath es el que se une al culto y su vida es terrible. Eso. Forever Love suena en este momento. Endless Reina. Para ese momento, hay algo que también estaba pasando en la Gracias, White Wolf, gracias, Esco. y es que estaba sacando como está explorando estas otras líneas. Creo que la vez pasada ya lo habíamos mencionado, precisamente pues con el chiste de Dale Cook. Monte Cook hace esta subrama de White Wolf, bueno, entre otras, que es Sword and Sorcery, ¿no? Y con Sword and Sorcery empiezan a publicar un montón de cosas acerca de el sistema D20, pues para este momento estamos hablando de tercera edición, empiezan a hacer Claro. settings, son los que hacen el setting de tercera edición de Dungeons de Ravenloft, sacan la versión, yo no sé qué es esto, como octava, novena, décima edición de Gamma World, que Gamma World es un juego, es como medieval, pero es post-apocalíptico, ocurre en el siglo 25 y salió como en el 76, o sea, es uno de los primeros de Gygax, y son de esos juegos, o sea, yo creo que Gamma World era el verdadero Buck Rogers de este lado, porque le han sacado versiones y entonces para esta edición el lore de Gamma World lo vinculan con el lore de Modern D20 que sale para la tercera edición. Y entonces como que en el Modern D20 se habla de la destrucción del mundo, que es lo que hace que en el siglo XXV vuelva a todo ser como super feudal medieval. Algo muy importante que vamos a explorar cuando volvamos a Wizards, que le da contexto a todo lo que acaba de decir Scott, Sí, fue como. que se llama el boom del D20. El boom del D20 se origina por yo creo que es el evento más singularmente importante en la historia de los juegos de rol, que es la aparición de la licencia abierta de Wizards en el 2000-2001. ¿Sí? Y eso hace que durante la primera década de los 2000 todos los juegos de rol eran de 20. Pues hasta el 2008 que sacaba la licencia, no es toda la década, pero digamos, todo es compatible con D20, todo usa ese sistema. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está haciendo D20, todo es compatible con todo y entonces hay un mercado más grande para D20 que para cualquier otra cosa. Un poco como que lo que pasa hoy con Dungeons Quinta, ¿no? Hay un mercado muy grande para productos derivados de o complementos de Dungeons Quinta, ¿no? Pero esto era mucho más masivo. Es como si todas las empresas estuvieran haciendo Dungeons Quinta, como que Evil Hat, en vez de hacer juegos de lanzar 2 dados de 6 y sumarles algo, estuviera haciendo de 20, ¿cierto? Si, es como si en vez de franquiciar un montón de juegos, todos los juegos fueran Dungeons Quinta en ¿cómo es que se llama? Free League. Como todo. Pero es algo para la siguiente vez. O la siguiente vez Que poética, hablemos. como cuando Sí. volvamos a Wizards, luego de un par de vuelticas más que toca dar para esa excursión. La última cosa de importancia en esta primera iteración de White Wolf, ¿cierto? Antes de lo que es el segundo mundo oscuro, por así decirlo, es la primera edición de Exalted, ¿no? La habíamos mencionado la vez pasada, burlándose de que los anaqueles de la librería francesa están llenos de libros de Exalted que nadie compró. No Yo sé creo si que eso en lo habíamos parte, probado. eso lo grabamos, posiblemente quedó en la editada, no sé qué pasó, pero si no lo sabían, eso pasó. Que yo creo que ese fenómeno tiene que ver en un lado con la sobreimpresión de libros y todo esto, pero también yo siento que no, a veces en ciertos espacios de hobbies, como que las personas encargadas de las compras se los enloquecen y compran la misma cantidad de el Player's Handbook que de el suplemento terriblemente específico, entonces pues quedan muchas copias del suplemento terriblemente específico. Exalted es una línea de juego radicalmente distinta porque es fantasía que como fantasía
influenciada como por la narrativa heroica china, más otro montón de cosas raras. Pero la idea es que sea un juego así como de acción y superpoderes y Uy, ya, lo que mata. wuxia full. Y al mismo tiempo también es el pasado mítico del mundo oscuro, ¿sí? Es decir, lo que pasa en Exalted, al final de la línea de Exalted, al principio, pues, es lo que va a hacer, digamos, que luego haya una modernidad con vampiros y hombres lobo y magos y la gente jodiendo, ¿cierto? Entonces, sí, Esta lógica a mí me parece muy rara. No sé, yo no puedo conectar los exaltados con... O sea, no. yo te los conecto A rápidamente. Los ver. exaltados solares que son elegidos por, es Sol. por el sol inconquistable, son los cazadores, ¿cierto? Que son Ajá, ajá. elegidos por los Los... ángeles para que vayan y hagan sus cosas, Ok. ¿verdad? Em, Ujú. Tenemos a los siderales. Los siderales son los exaltados que trabajan detrás de cámaras, manipulando el destino y la realidad, haciendo literales tratos con las arañitas que tejen el destino, ¿cierto? Ellos son los magos, los que pueden manipular la realidad un poco a su antojo, ¿cierto? Tenemos los exaltados lunares, gente que está imbuida con el poder de bestias y se transforman en bestias, pues claramente son las razas cambiantes, los hombres lobo, ¿cierto? Ujú. Tenemos, ¿quiénes más? Tenemos los exaltados abisales, que son los exaltados que son de la muerte, por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Y entonces que están en contacto con misteriosos fantasmas y un montón de cosas que son sus jefes y que a su alrededor solo traen sufrimiento y se alimentan de sangre ajena, pues son vampiros, ¿cierto? O sea, los exaltados Ujú. abisales se alimentan de la gente, vampiros fácilmente. Están los exaltados infernales, ya no es de esta época, ¿cierto? Entonces ellos no cuentan, ¿sí? Pero hay como unas correspondencias que se pueden hacer. Hay unas correspondencias re locas que es como en Exalted, en el lore, así como antes de poder jugar Exalted, el sol inconquistado es uno como el líder de los dioses que se rebelan contra los titanes, y los podemos llamar así, los primordiales, y le Ujú. entregan a la humanidad el poder de ser cool, ¿no? Eh, El y Freeze. El eh, aura. exacto, el poder de ser exaltados y de poder luchar contra los titanes y alcanzar todo su potencial. Y al mismo tiempo hay un individuo en el mundo oscuro que hace eso, se revela contra su creador, ¿cierto? Y le entrega a los mortales, acompañado de sus muchos aliados, la civilización y el entendimiento. Ese señor se llama Lucifer y eso es lo que pasa en Demon the Fallen, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí hay todo un peo. Pero, Le ganaron a Anne Rice con la conexión de los vampiros y los fucking aliens. correcto. Estoy cansada. Pero ¿Qué? finalmente, em, de esta línea de juegos dijimos, no, en la segunda edición vamos como a borrar eso, aborten. Ahora es más como por allá, muy vagamente sugerido que había tres formas como de que el destino del mundo de Exalted siguiera su curso y entonces la que no elegimos llevaba al mundo oscuro, pero esta lleva es como el lore de Exalted, ¿cierto? Entonces el mundo oscuro y Exalted son más como dos posibles desenlaces de un pasado mítico extraño y El What no, If. Ese es el exacto, what if de si el personaje de Dani no hubiera sido abandonado por su no le hubiera Por su esposa. terminado la esposa. novia, sí, la esposa es verdad. Eh, Entonces, claro, o sea, si él no hubiera terminado con la esposa, llegábamos a Mundo Oscuro. correcto, Es culpa de correcto. Daniel. O sea, técnicamente en Mundo Oscuro, el 911 es culpa de Dani. Y entonces luego viene Crepúsculo. Y volvemos al principio. Vuelve la cadena de conexiones. Pero bueno, así a nivel de cierre, como qué impresión les deja como la extrañeza de esta primera época de Mundo Oscuro. Más otras publicaciones asociadas La vagamente. sobreimpresión mata todo lo que queremos. Sí, sí. Sí, ellos, técnicamente ellos tenían
a TSR a la mano como para que hubieran aprendido de eso. No fue el caso, no aprendieron de eso. Pero sí, o sea, volaron muy cerca del sol. Mm. Sí, igual hay algo justo respecto a lo que dices, que hay que entender, y es que la razón de la caída de TSR se conoció años después, ¿no? Reconstruyendo Ujú. documentos históricos y entrevistando gente y como, sí, o sea, no fue que todos los medios fueran como, jaja, TSR está imprimiendo muchos libros, muchos brutos, no. Y esa Ajá. misma crisis que les pegó a White Wolf, pues fue la que terminó de matar a TSR, ¿no? O sea, recordemos que como esta gran crisis económica en White Wolf, que es como en el 98, que los lleva a sacar nuevas ediciones y a como a limitar un poco sus líneas, es al mismo tiempo en el 98 cuando está muriendo TSR y Wizards of the Coast los compra, ¿cierto? Em, Se imaginan ese pobre trabajador que pasó de TSR a White Wolf como el man, el raso, y el man como va a volver a suceder. Comenzó a ver la cantidad de libros que estaban imprimiendo y Oh fue no, como, oh no, oh oh no. no. sí, yo se me imagino es como Ciudad de México, ¿verdad? Necesita un suplemento. Sí, porque es la ciudad más grande del mundo, pero Y porque pues ahí debajo de Ciudad de México está Shaitan, obviamente. sí. Que aparentemente Shaitan es el mismo. ¿Cuál es este dios azteca? Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, sí. Pues sí, sí. en el lore Sí, del sí, Mundo sí. Oscuro. Sko, ¿algún pensamiento, alguna idea para el cierre? No, sigan rockeando, momias. De los juegos que solo conocen de haber sido mencionados acá, ¿cuál es el que más les llama la atención? De solo haber mencionado. Sí, o sea, no juegos que ya hayan jugado, sino Sí, no, juegos no, que pues conocen porque han oído el nombre o el concepto. Hunter. Yo nunca he jugado Hunter. Y suena divertido para variar. Matar a todos esos bichos. mm, pues ya, o sea, sí, sí. Fuera del chiste, sí quisiera jugar momia. Como el pitch de JP me llamó la atención. Ush, El mi pitch de J-Pitch. haber leído un poquito, un pedazo de un manual estuvo sólido, sólido, sólido. Sí, sí, yo no sé, yo quiero eventualmente narrar todos menos Orfeus. Orfeus me importa un Es culo. que Orfeus Me, fue es como, como, este fue el Spire de... Sorry, no me generó nada más que... Ah, sí, yo no sé por qué Orfeus existe y seguro tiene como un pequeño grupo de fans rabiosos que nos dirán, ¿por qué es lo mejor que se ha creado? Em, Nada, no, muchas gracias. Hoy estuvo todo un poco como desordenado, como yendo de aquí para allá, pero lo llevamos a feliz término. Cuéntenos abajo cuál juego les parece más interesante o más loco o más extraño, de qué juegos deberíamos hablar en detalle, además de Vampiro. Yo creo que eventualmente vamos a hacer un capítulo sobre el lore de Vampiro, como... uf. O sobre qué criatura crearían un juego si fueran White Wolf. Ujú. Uy, sí, esa está buena. ¿Sobre qué criatura crean un juego si fueran muertos? Y Me si gusta. quieren, Nahualt, la transformación, no sé. Nahualt el Monte. Y si quieren jugar alguno de estos juegos, si quieren proponer alguna de las partidas, recuerden que tenemos un Discord donde se están organizando constantemente partidas de rol. También estamos en el stream en Twitch. Voy a Sí, asumir que de sí, pronto no lo conocen. al stream en Twitch pueden pasar y dicen como, uf, fue puta, yo no quiero hacer el esfuerzo de leer este juego, pero de pronto puedo presionar acá emocionalmente para que ellos lo hagan. Y si no es Orfeus, lo haremos. Eh, O si presionan Orfeus sí requiere suficiente, más convencimiento. Convencimiento. exactamente. Mucho convencimiento. Pero bueno, Andy, tírate las rimas y mándanos a casa. Fue puta. Chai chai. Gracias, Andy. Chai chai momias.